lo que vamos a intentar resolver va a ser este problema. Un problema de un portón de una finca, ¿vale? Luego ya os dejaré ahí el enunciado y todo en el Classroom para que lo tengáis y lo podáis mirar. Esta la habíamos hecho, algunos la habían hecho cableada en el taller, con lógica cableada. Vamos a ver cómo se podría hacer el portón con el logo, ¿vale? Con un relé programable, un pequeño autómata que nos va a dejar hacer pues más cosas, ¿no? La disposición del portón sería esta de aquí, sería un portón de tipo horizontal, que abre, en este caso estamos en la vista exterior, abriría hacia la derecha. Lo que tiene ahí es un motor con un sistema de tornillo cremallera, una caja reductora que al girar pues traduce ese giro del motor en un desplazamiento horizontal del portón, ¿vale? Tiene dos finales de carrera, que hay ahí como el detalle, ¿no? Puerta cerrada, puerta abierta, cómo estarían los dos. Veis que en cada caso solamente hay uno accionado en cada situación, ¿no? El final de carrera 1, que es el que está a la izquierda, es el que se acciona cuando el portón está cerrado, y el final de carrera 2, que es el que está a la derecha, es el que se acciona cuando el portón está abierto. Vale. Bueno, luego tenemos aquí como la llave, ¿no? Nosotros vamos a poner en el KDSIM un pulsador, pero sería un pulsador de llave, sería lo más adecuado. O puede ser también un sistema que tengamos con un mando de radiofrecuencia, que al final va a ser un contacto exactamente igual. Realmente ya poco cambia que sea un pulsador de llave, que sea lo que sea. O un lector de tarjetas, exactamente igual. Al final tiene en la salida un relé con un contacto, que es el que yo pongo en mi circuito. Bueno, eso es lo que vamos a intentar resolver. ¿Vale? Primero, antes de ponernos con la solución, vamos a ver el software del Logosoft Comfort. Vamos aquí al escritorio, a la carpeta de automatismos, donde tenemos los accesos directos. Entramos y lo tenemos ahí, ¿vale? Logosoft Comfort. Pone versión 7, pero va a ser la 8 la que nos da acceso ahí. Nada, pinchamos encima, le damos OK y se nos va a abrir. Bueno, si es la primera vez que lo abrís, os va a abrir la ayuda. Simplemente la cerráis, ¿vale? Y ya os queda esta pantalla. Si no lo tenéis en español, que puede ser que a alguno le salga en inglés. Si lo tenéis en inglés, aquí en vez de herramientas pondrá Tools, lo desplegáis, aquí debajo pondrá Options, le dais, y aquí general lo pondrá igual porque se dice igual en español que en inglés, y aquí pondrá Language, y cogéis el español. Bueno, si alguien sabe alemán o francés o italiano, pues también puede, al gusto del consumidor. O esto de aquí abajo, que supongo que será japonés, pero tampoco me atrevería a asegurarlo. Vale. Yo voy a coger español. Cerráis el programa y la siguiente vez que lo abrís ya os sale en español. Vale. Vuelvo a repetir, si alguien lo tiene en inglés. Aquí tendréis un menú que pondrá Tools, Options, General, Language, y aquí en el desplegable cogéis el idioma de vuestra preferencia. Esto es la ayuda. Esto te decía que lo cierras aquí y ya te queda ahí esa pantalla, la maximizas y ya lo tienes. La primera vez que lo abrís os sale por defecto la ayuda. La ayuda es como el manual del logo, es bastante útil cuando estáis resolviendo un problema porque da bastante información. Aquí tendréis un menú que en vez de herramientas pondrá Tools, el cuarto por la izquierda, debajo Options, le dais, se os abre la ventana esta de aquí, General, aquí pondrá en vez de idioma pondrá Language, cogéis
el español o el que queráis y luego le dais a aceptar. Cerráis el programa y al volver a abrirlo ya os sale en español. Venga, vamos a guardar por favor silencio y atender. Vamos a guardar por favor silencio y atender. Venga, ya tenemos entonces el programa abierto. Un vistazo rápidamente a lo que tiene. La parte de arriba, los típicos menús como cualquier programa de Windows, ¿no? El típico de archivo donde me permite hacer uno nuevo, un nuevo esquema, abrir uno que ya tengo hecho, cerrarlo, cerrar todos los esquemas porque puedo abrir varios a la vez, guardar como, las opciones de imprimir y de propiedades. Esta es muy importante porque aquí voy a poder acceder a toda la configuración del relé programable. Luego, edición, también cosas muy típicas de los programas de Windows, que son deshacer, restablecer, borrar, cortar, copiar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego ya, menús relacionados bien con el formato de lo que estoy viendo en la pantalla, con las barras de herramientas que puedo ver. Cuando os desaparezca alguna barra de herramienta, lo que deberéis de hacer es ir aquí a ver y seguramente se habrá desmarcado. ¿Vale? Están abiertas aquí una serie de ventanas que se pueden cerrar para recuperarlas sería aquí. ¿Vale? Herramientas. Bueno, aquí veremos cuando aprendamos a transferir el programa, pues cómo podemos transferirlo. Pues en la próxima clase de taller haremos aquí el lunes ya transferencia de programa, lo veremos de manera práctica, ¿no? Cómo se hace todo eso. La ventana, por si quiero dividir y tener dos programas distintos abiertos. Eso es bastante útil, por ejemplo, si divido aquí en dos ventanas, puedo abrir aquí otro programa. Si quiero, por ejemplo, copiar parte del contenido de un programa para otro, lo selecciono y lo arrastro, o hago copiar-pegar y me lo copia en el otro programa. ¿Vale? Para eso es para lo que veo yo útil lo de las dos ventanas. Porque, bueno, cuando estoy programando, una de las ventajas de la programación es que puedo reutilizar los programas que yo he hecho con anterioridad. Tampoco tengo por qué crear todo desde cero. ¿Vale? Bueno, ya luego a la izquierda. Aquí, bueno, aquí esta barrita, estos son accesos rápidos a opciones que tengo en el menú, ¿vale? Estos, digamos, son las cosas como más típicas que puedo acceder desde esta barra de manera simplificada. Luego tengo a la izquierda de la pantalla lo que llamamos el árbol de instrucciones, ¿vale? Que es esto de aquí. Lo puedo colapsar y no se ve nada, y si le doy a la flecha me despliega para abajo todas las instrucciones que tiene. Me las muestra como si fuese un árbol del explorador de Windows con todos los bloques agrupados por categorías. Y esto os va a sonar de lo que vimos en la pantalla del logo. Tenemos constantes, que es ese CO que aparece en la pantalla del logo con la flecha para abajo. Las constantes. ¿Qué tengo en constantes? Las entradas, las salidas, las teclas de función, ¿vale? Las teclas de cursores. Esas teclas de función son de una pantalla que hay auxiliar que se le puede acoplar al logo. Bueno, salidas, marcas, todo eso estaría en constantes, tanto digitales, que son las que nosotros hemos manejado, como las analógicas, que sería lo mismo, pero para entradas analógicas. Y luego las de red. Esto veremos también en próximos días cómo se puede conectar en red el logo, cómo se pueden poner dos conectados a un router e intercambiar información entre ellos, que es bastante útil, por ejemplo, para aplicaciones de domótica o en una aplicación industrial para poder leer valores de una máquina, pues está bastante útil eso. Luego, otra carpeta de aquí que pone funciones básicas, se corresponde con las funciones que en la pantalla podéis acceder desde GF, las funciones de uso general, ¿vale? Son las funciones lógicas, básicamente, que ya las conocéis. La ANZ, la ANZ con flanco, la NANZ, NANZ con flanco, OR, NOR, SOR y NOT. Estas son contadas, son menos. Luego tengo un grupo donde hay un montón de funciones, que es el tercero, que habréis identificado ya en el frontal del logo, que es el SF, funciones especiales. Donde tengo de todo. Aquí sí que tengo muchísimas. Todo lo que son temporizadores de diferentes tipos, ¿vale? El reloj astronómico, que ya lo veremos, que es muy útil para poder programar receptores que van con el amanecer o el anochecer.
alumbrados públicos, alumbrados de jardín, riegos, por ejemplo, si quiero hacer un riego que me riegue cuando anochece. Cosas de ese estilo se hacen muy fácil con el reloj astronómico. Los retardos a la conexión y a la desconexión más típicos, que son los que conocemos, y bueno, un montón de cosas, ¿no? El temporizador semanal, que es muy útil. Este se utiliza, pues, en una aplicación de domótica, pues, por ejemplo, para programar calefacciones, cosas que entran a determinadas horas del día, pues, con un temporizador semanal o con varios, lo puedo solucionar muy fácil. Contadores, ¿vale? Veremos también, quiero hacer un problema también otro día con las cintas transportadoras, aquel que habíamos planteado en cableada muy sencillo, pues vamos a hacer esa instalación de cintas transportadoras un poco más sofisticada, con más funciones, gracias al relé programable. Y vamos a utilizar un contador, por ejemplo, para contar pues cuántos productos meto en una caja, ¿no? Si es una línea de empaquetado, voy a ir contando los productos que pasan y cada cierto número de productos completo una caja. Y lo voy a saber con un contador. Instrucciones analógicas, que no vamos a trabajar con ellas, pero las tenéis por aquí. Y luego, aquí otras dos funciones que utilizamos mucho, que son el relé autoenclavador, que es lo que me sustituye al relé autoalimentado que utilizábamos en lógica cableada, tiene el mismo funcionamiento, y otra que es todavía casi más útil, que es el relé de impulsos. El relé de impulsos es la RS, pero además le añade una entrada que me permite conectar y desconectar con el mismo pulsador o con la misma señal, como si fuese un telerruptor. Es como si juntamos el telerruptor con la RS. Bueno, eso es lo más relevante que tengo aquí en el árbol de instrucciones. Para meter una instrucción, simplemente es pinchar encima de ella y picar en pantalla y ya me la mete, ¿vale? Tan sencillo como eso. Bueno, hasta aquí, ¿dudas? Y luego ya el resto de la pantalla, el editor de diagramas, es decir, el esquema en funciones lógicas que va a constituir el programa del relé programable, que va a determinar su comportamiento. Aquí arriba en esa pantalla tengo un menú con accesos rápidos que les podemos echar un vistazo muy rápidamente. La flecha de seleccionar, este es para conectar bloques entre sí, aunque cuando los estoy metiendo ya los puedo conectar automáticamente sin darle ahí. Este verde es para interrumpir las conexiones. Cuando tengo cables que cruzan unos encima de otros, puedo interrumpirlos y me pone como un conector de salida y uno de entrada, para que el programa me quede con un poco más de claridad, me quede más bonito, digamos. Puedo insertar comentarios para explicar cosas dentro del programa, que eso también puede ser útil. Estas opciones de aquí las veremos ahora cuando empezamos a meter cosas. Son para ordenar los bloques en la pantalla, para que me queden ordenaditos, hacer y deshacer. Y luego aquí tengo acceso a las funciones. Si doy, por ejemplo, aquí a funciones de uso general, en la parte de abajo de la pantalla me aparecen accesos rápidos a las funciones, ¿vale? Es una alternativa a meterlas desde el árbol de instrucciones, puedo meterlas también desde aquí abajo. Yo esto no lo suelo utilizar, pero hay gente que le encanta. Esto como todo. Yo me es más cómodo ir al árbol de instrucciones y cogerlas directamente. Puedo ponerlas de uso general, puedo ponerlas especiales, las que yo quiera, ¿vale? Me aparecen en una barra abajo y las voy sin más metiendo. Yo personalmente no las utilizo, pero allá cada uno. Lo de dividir la pantalla que habíamos antes lo tengo aquí también. Opciones de zoom. Esto es un resaltado para seleccionar líneas. El diseño de página. Cuando me salgo de una página puedo hacer el esquema entre varias páginas. Ahí voy a determinar el diseño que tengo, ¿no? Le doy ahí, fijaros que tengo, por ejemplo, una horizontal y una vertical. Pero puedo decidir que quiero, por ejemplo, 2 páginas en horizontal, cuando tengo un esquema, un programa muy grande. ¿Vale? Luego, convertir a COP. Nosotros estamos viendo la programación en funciones lógicas, pero puedo programar también en contactos, que es un lenguaje que veremos después, que es como los esquemas cableados que hemos visto hasta ahora, pero dibujado en horizontal y con simbología de contactos americana. ¿Vale? Es un estándar que hay en programación de autómatas. Es así porque se estandarizó a partir de esa norma americana y bueno, se utiliza, es bastante cómodo, ¿eh? El S7200, por ejemplo, el 1200 o el Celio, que es otro relé programable de la marca Schneider,
se programan en ese lenguaje. Y el logo se puede programar también en este lenguaje. Y luego, el botón para simular el programa, y una vez que hago un programa puedo simularlo en el ordenador para ver si funciona, antes de volcarlo, ese es el botón de simulación. Y este de aquí, el que pone Test Online, cuando yo tengo hecho un programa, lo he volcado al relé programable y quiero ver en el ordenador cómo se comporta el relé programable, cómo van variando sus entradas y salidas, lo puedo hacer con el Test Online. Es como si fuese una simulación, pero no en el ordenador, sino leyendo datos directamente del relé programable. Es decir, cuando yo activo una entrada en el relé programable, la voy a ver activada en el ordenador. ¿Vale? Es una conexión online que me permite hacer un mantenimiento, un seguimiento del programa que yo tengo cargado. Vale, eso es todo lo que tiene el programa del Logosoft Comfort. Una cosa importante que me queda, vamos a la esquina inferior derecha. Eso que me aparece ahí, OBA7 estándar, ese es el modelo de logo que estoy programando, el que tengo seleccionado. Una de las primeras cosas que tengo que hacer cuando voy a programar es darle doble clic aquí, ¿vale? Me va a salir en el centro de la pantalla una ventana donde puedo escoger el logo que voy a programar, ¿vale? Nosotros vamos a hacer o vamos a trabajar hoy con la versión 8, este que está aquí debajo. Nosotros tenemos en el taller para hacer las prácticas, tenemos el logo 8 FS4, que es este que está aquí abajo. Tenemos el logo 0BA5 estándar y el 0BA6 estándar. ¿Vale? Esos son los modelos que tenemos. Y tengo yo ahí guardados dos del 7 estándar. Eso fue una versión que duró muy poquito, que es un poco distinto. Vamos a coger todos ahí la versión 8. ¿Vale? Las cojo. Bueno, aquí en la pantalla central me da las cosas que tiene, las funciones que tiene, ¿no? Por curiosidad, mirar todo lo que tiene aquí la versión 8, ¿no? Que es la última. ¿Veis que tiene un montón de funciones? En características, recursos máximos, 400 bloques de función. Es decir, de esas funciones que hemos visto de la izquierda, puedo meter hasta 400. 24 entradas digitales, 20 salidas digitales, 64 marcas. Bueno, un montón de cosas. Si yo escojo aquí ahora la 0, mirar cómo cambia la cosa. Bloques de funciones 30, temporizadores 10, entradas digitales 6, salidas digitales 4. Yo el primero que programé, cuando empecé a programar esto, era esta versión 0. Y os digo que se podía hacer casi todos los mismos programas que hacemos con el de ahora. Lo que pasa es que había que ser mucho más económico con los bloques. A veces había que escurrir un poco más el cerebro para poder resolver con poquitos bloques lo mismo. ¿Vale? Pero bueno, tenemos suerte que ahora las características que tiene esto son mucho mayores y tenemos 400 bloques de función, hasta 24 entradas. Podemos dar respuesta a problemas mucho más complejos. Bueno, una vez escogido el 8, le damos a aceptar. Fijaros que ahora ya en la parte de abajo me aparece logo 8 FS4. Bien. ¿Cómo se programa? Pues vamos a hacer, por ejemplo, una puerta AND, para que veáis lo sencillo que es. Cojo una entrada, la pongo ahí. Meto otra segunda entrada, otra tercera si queréis, ¿vale? Voy a meter una salida. Marco aquí a la izquierda, estoy sobre el árbol de instrucciones. Pincho y luego pincho dentro del diagrama donde quiero ponerlo. Y voy a poner, por ejemplo, una puerta AND. Ya está. Y ahora para unir las líneas, simplemente me pongo encima del conector, se me pone un cuadradito azul, pinchar y arrastrar. No tiene más. Y suelto donde quiera hacer la conexión. Pincho, arrastro y suelto. Pincho, arrastro y suelto. Ya tengo hecho un programa. Si yo vuelco esto ahora a un relé programable, cuando se activen las 3 entradas primeras simultáneamente, se activa la salida 1. Es lo que le estoy diciendo con ese programa. Lo que es una puerta AND. Para simularlo a ver si funciona, le puedo dar aquí al icono de simular o al F3 del teclado. ¿Vale?
el icono de simular, que es el cuarto icono, por la derecha, dentro de esa barra de iconos del editor de diagramas, o el F3 del teclado. Le doy, se me pone en color azul porque está todo a cero, y lo único que tendría que hacer sería ir dando ahí, ¿no? Cuando pulso, funciona en principio como interruptores, se queda en color rojo, y cuando pincho otra vez, pues lo suelto el interruptor, ¿no? Y se pone en color azul, que está apagado. ¿Vale? Cuando active las 3, pues es cuando la salida se pone también en color rojo. Vale, eso me dice que está funcionando bien. Si me voy aquí abajo a la pantalla, fijaros que tengo también los interruptores y tengo 3 interruptores para las entradas y una bombilla en la salida. Si yo quito cualquiera de ellos, lo pongo a 0, pasa a color azul y la bombilla se apaga, porque es una puerta AND. Vale, esta barra solo me sale cuando simulo. Aquí en el enchufe puedo simular que el logo se queda sin corriente para ver qué pasaría. Esto es útil cuando tengo funciones que tienen memoria, para ver si he puesto la remanencia o no la he puesto. Una vez tienes metido el programa, lo que tienes que hacer es ir aquí arriba, a ese icono que pone sin. Aquí arriba del todo es este icono de aquí, ¿vale? Que pone sin. O el F3 del teclado. Le damos y me pone en color azul lo que está a 0, lo que está desactivado. Y en color rojo lo que está activado. Ahora simplemente tengo que pinchar encima de la entrada para activarla y como funciona como un interruptor por defecto, le vuelvo a dar una segunda vez para desactivarlo. Una vez que active las 3, como es una puerta AND, la salida se va a activar. Para unir, cuando yo meto, por ejemplo, un bloque, simplemente acercándome con el cursor, fíjate que se pone un cuadradito de color azul. Lo que tengo que hacer es pinchar con el botón izquierdo del ratón y arrastrar. Y suelto cuando llega al destino, que se me va a poner otro cuadradito azul. Ahí suelto y ya se queda la línea unida. Si quiero mover la línea, porque no me gusta donde quedó, escojo aquí la flecha del editor, pincho encima y desde este punto azul yo puedo mover la línea hacia donde quiera, ¿vale? Para dejarlo como yo quiera. Las opciones que os decía arriba para ordenar. Imagínate que yo lo puse así, soy un desastre y las pongo así. Y llega el profesor que es muy tiquismiquis, porque es ya un señor mayor, y quiere que estén todas en línea. Bueno, pues muy fácil. Las selecciono todas, pinchando y arrastrando también. Pincho en una esquina y arrastro y suelto. Y en este icono de aquí arriba que os decía yo que eran para ordenar, alinear verticalmente le doy y ya me las pone para el señor maniático. Ya están para el que tiene las manías. ¿Cuál? El de alinear está aquí. Me sale solo cuando las tengo seleccionadas. Es este de aquí. Puedo hacer lo mismo en horizontal. Imagínate, por ejemplo, que yo quiero poner esta y esta en línea. Las he estado seleccionando pulsando control, ¿eh? Puedo meterlas en un cuadrado o si dejo pulsado el control y voy pinchando en bloques me lo selecciona. Y quiero ponerlos en horizontal. Voy aquí a alinear horizontalmente y ya me los pone en horizontal. Si haces control Z o en la flecha de deshacer, te lo deja como estaba. Vale. No es difícil, es cuestión de coger la dinámica que tiene el programa. Vale, puedo, no sé, luego cada uno lo ordena los programas poco como... A mí, por ejemplo, me gusta mucho que estén ordenados. Yo esto lo suelo poner así. La primera que quede más o menos en línea con la primera entrada y las otras las voy poniendo debajo todas alineadas. Vale, a mí me gusta... Esto es también una manía porque antiguamente cuando estaba la versión 0 del logo, el programa era completamente distinto, el de ordenador. Y lo que te generaba era, te las dibujaba todas así, en un informe que hacía final que podías imprimir, te las ponía todas así. Te ponía el bloque,
la primera entrada alineada con la primera entrada del bloque y todas luego debajo en vertical. Es una manía que... Pero realmente el programa me da libertad para ordenarlo como yo quiera. Esto sería el funcionamiento básico del programa, ¿vale? Un detalle más, que creo que os lo comenté el otro día, pero lo repito. Si yo quiero cambiar el comportamiento de las entradas a la hora de simular, no tengo más que dar al botón derecho, propiedades del bloque, y en esta pantalla que me sale de propiedades del bloque, pincho en la pestaña que pone simulación y escojo el tipo de simulación que voy a hacer en esa entrada. Un interruptor, un pulsador con contacto normalmente abierto o un pulsador con contacto normalmente cerrado. O incluso podría poner una entrada que va variando con una determinada frecuencia, en un tren de pulsos. En este caso yo puedo coger, para probar, un pulsador con contacto normalmente abierto. No, este lo podéis llevar. Lo podéis llevar porque usamos la versión, lo que hacemos es copiar la versión 5 dentro del disco duro del ordenador y luego le instalamos una actualización que es gratuita. Ahora creo que el programa actualmente, o al menos una temporada, fue de pago, con licencias por parte de Siemens. Pero nosotros llevamos comprando equipos aquí en el colegio desde hace muchísimos años. Y tenemos varias versiones gratuitas de cuando era gratis el software y nos deja instalar encima la actualización, sin más. Por eso estamos aquí con la versión. Esta versión es la 8.2, me parece 8.3. 8.2. Vale, ya van por la versión 8.3. Pero bueno, lo podéis, si está para descargar, si no os lo puse ya en el Classroom, os lo pondré para que podáis usarlo en casa. Vale. Bueno, si simulamos ahora con el pulsador, fijaros que yo ahora voy pulsando y si no mantengo el ratón pulsado, funciona como un pulsador, ¿no? Solo da un pulso cuando yo toco con el ratón. Si mantengo el botón del ratón pulsado, se mantiene pulsado, pero en cuanto suelto, se suelta, ¿no? Bueno, esto sería lo que es el uso del programa, que era la primera parte. No sé cómo lo veis, si tenéis alguna pregunta. Vale, vamos entonces a intentar resolver el problema del portón. Vale. Bueno, habíamos explicado el enunciado, un portón horizontal, un pulsador de llave. Vamos a ponerle también una seta de parada para poder dejar el portón detenido en la posición que yo quiera. Los dos finales de carrera y vamos a ponerle también una célula fotoeléctrica para que cuando se esté cerrando, si detecta la célula que hay un coche en medio, una persona, el portón se para y se vuelve a abrir. Vale. Lo que haremos es la secuencia típica de un portón. Le doy a la apertura, el portón se abre, está 5 o 10 segundos abierto y luego automáticamente se cierra, sin que necesitemos ninguna actuación más del operador o del usuario. ¿Vale? El usuario simplemente lo abre, entra con el coche y el portón ya se cierra solo. Como el portón vertical de un garaje de viviendas o... Este sería el típico portón, en este caso horizontal, que estaría en una finca o en un polígono, una nave industrial, en una empresa, bueno, ese tipo de entradas, ¿vale? Para un portón de estos, por ejemplo, de tipo persiana, pues sería muy similar. Podéis utilizar la misma manera de resolver. Aunque esos los hay que tienen, los que son pequeñitos, tienen los finales de carrera incorporados en el propio motor. Pero por lo demás sería similar. En ese caso, cuando tengo, por ejemplo, los finales de carrera en el propio motor, lo que hago es darle una señal durante un tiempo suficiente para que llegue al final. Y luego la quito. ¿Vale? Porque el motor se desconecta a sí mismo. Lo veremos con algún ejemplo, por ejemplo, de persianas, que lo trabajaréis en domótica en segundo. Con persianas, por ejemplo, se utiliza luego para automatizar una vivienda, se suele hacer así. Le das 13, 12 segundos lo que le lleve la persiana a subir la señal de subida y luego la quitas, luego la apagas. Bueno, vamos con el portón. Lo primero de todo, ¿qué hacemos cuando queremos resolver un problema? El cableado, ¿no? Seguimos teniendo un circuito de fuerza que es exactamente igual al que tendríamos con lógica cableada.
y tendremos un cableado en el mando que va a ser el cableado del relé programable. Eso es lo primero que siempre tenemos que resolver, la parte física del problema. Pues nada, esta en este caso os la voy a enseñar ya resuelta. Vamos a ver el esquema que yo tengo hecho aquí y así vemos cómo se conecta el logo. Esto lo tengo hecho con el KDSIMU. Ya os había enseñado, bueno, que se puede meter el logo y demás. Se puede incluso simular aquí. Lo que pasa es que los programas aquí son un poco más engorrosos de hacer. Pero bueno, se puede hacer aquí un programilla y verlo cómo funciona en el propio KDSIMU sin salir de él. Circuito de fuerza. Empezamos por protecciones generales, magnetotérmica y diferencial. ¿Vale? De aquí saco para el circuito de mando, fase y neutro, que me va Q2, que es la protección del circuito de mando, en este caso con el logo. Si sigo el circuito estas tres líneas de entrada hacia abajo, tengo el circuito de fuerza, que ya os sonará, ¿no? Motor trifásico con dos contactores para inversión de giro, ¿no? Un portón tengo que hacer que abra y tengo que hacer que cierre. Eso lo hago, os decía antes, con un motor que lleva una reductora y el portón en la parte de abajo lleva una cremallera. En la salida de la reductora es un engranaje que al girar sobre la cremallera hace que se desplace horizontalmente. ¿Vale? ¿Cómo consigo que el motor gire en los dos sentidos? Pues como hacemos siempre, con un contactor para giro a derechas y otro para giro a izquierdas. Lo que hago es invertir la línea 1 y la línea 3. Al alimentar con las dos líneas inversas, el motor gira en sentido contrario. Esto ya lo conocéis y ya lo sabéis. Bueno, esa es la parte de fuerza, que por otra parte es la misma que haríamos si lo resolvemos con lógica cableada. Parte de mando. Aquí tengo el relé programable, el logo. En este caso, en el KDSIMU, pues he optado por poner la versión 8, ¿no? Fijaros, nos vamos a fijar primero en lo que es el relé. En la parte de arriba, las conexiones que tiene, que son las dos líneas de alimentación, la línea y el neutro, L1 y N, que son la alimentación del relé programable, y luego tiene a su derecha las 8 entradas. Entre las 4 primeras y el segundo grupo, que va de la 5 a la 8, fijaros que hay un tornillo libre. Eso tiene un motivo. Eso es porque yo puedo conectar. Si tengo, por ejemplo, un sistema trifásico, en este modelo de corriente alterna concretamente es aplicable esto, puedo conectar las 4 primeras obligatoriamente a la misma línea de alimentación del logo y las 4 siguientes de la 5 a la 8 las podría conectar a línea 2 o a línea 3, a cualquiera de las otras dos fases de alimentación. ¿Vale? No tiene por qué ir a la misma fase. Como necesito unas distancias de aislamiento dentro de la electrónica para poder meter potenciales diferentes, porque al final una fase distinta es un potencial distinto, me deja un hueco ahí con un tornillo para garantizar esa distancia de aislamiento. Es una cuestión de reglamentación de baja tensión. ¿Vale? Lo mismo pasa en las salidas. Fijaros que entre una salida y otra hay como un hueco que corresponde al hueco de un tornillo. ¿Por qué hace eso el fabricante? Porque yo puedo meter distintas tensiones en las distintas salidas. Entonces, para garantizar aislamiento entre una y otra, me deja aquí un hueco en la electrónica, en las pistas de la placa electrónica que van a un relé, a una salida y a otra salida, me deja un espacio para garantizar esa distancia de aislamiento. Parece que son 5 milímetros lo que hay que dejar o algo así. Para garantizar exactamente eso. Piensa que aquí una salida podría ser a 24 voltios y otra a 230, por ejemplo, ¿no? Entonces, para garantizar que están aisladas y que no hay transferencia de tensiones, tengo que dejar una distancia mínima. Os explico esto porque a mí la primera vez que vi el logo también me chocó. Esto lo tiene así yo creo que desde la primera versión o desde las primeras. Y me surgió la duda, coño, ¿para qué dejan un tornillo ahí? Porque además en las entradas se ve el hueco, en el plástico está el agujerito, pero no hay un tornillo. Y dices, coño, ¿y esto? ¿Qué mal lo diseñaron, no? No, mal diseñado no, al contrario. Es que piensan en todo. ¿Para qué deja el hueco? Podrían haber hecho la carcasa lisa, pero es que el de 24 voltios, por ejemplo, ahí tiene una entrada, porque no necesita... Entonces, para aprovechar, digamos, el molde que utilizan, supongo que las harán con un molde de inyección de plásticos, para no hacer otro distinto, pues ya utilizan el mismo y viene con el agujero.
cosas de, bueno, de economía de escala industrial, ¿no? Para fabricar, pues fabricas la misma pieza y te vale para todo. Bueno, las salidas en la parte de abajo, como es el modelo 230 con relés libres de potencial, tiene esa típica configuración de 2 tornillos por salida, ¿no? Uno por el que tengo que meter el potencial y otro por el que sale ya el potencial con la salida activada, ¿no? Cuando tiene que activarse. Lo que tengo dentro, ya me lo dibuja incluso en la carcasa, es un contacto que se cierra entre 1 y 2 cuando activo la salida correspondiente. Entre cada 2 bornes es como si tuviese un interruptor. Lo que tengo es un contacto de un relé. El próximo día en el taller os destripamos un logo para que veáis cómo es por dentro. Y veréis los relés de salida como son. ¿Vale? Muy parecidos a los que utilizáis vosotros, por otra parte, en lógica cableada. Bueno, y en el frontal la pantallita que ya conocéis porque ya lo estáis manejando y demás. Bueno, pues ¿qué cableado llevamos? El cableado de la alimentación directamente desde la protección Q2, fase y neutro, y luego yo aquí estoy alimentando todas las entradas desde la misma fase de alimentación. Saco aquí una conexión, puenteo por arriba todos los dispositivos de entrada, van todos conectados por arriba, incluso la célula que tengo aquí a la derecha, lleva la misma fase, y luego de la salida del contacto me voy a la entrada correspondiente del logo, ¿no? La primera entrada sería el pulsador de marcha, en la segunda llevo la seta, el abierto de la seta, en la tercera llevo el final de carrera B1, el final de carrera B2, etcétera. Vale. Bueno, aquí podríamos haber puesto cerrados, que me aumentaría un poquito la seguridad, ¿no? Porque en el caso de cortarse uno de los cables, pues me pararía el portón y no funcionaría. Pero bueno, he puesto abiertos por facilitar la programación. Vale. El contacto abierto del térmico para que me pare cuando dispare el térmico, y la célula fotoeléctrica con el contacto abierto. Recordar que aquí en el KDSIMU se alimenta por arriba, el 1 y el 2 son fase y neutro, y luego el contacto lo tengo en el 3, 4, 5. 3 es el común y 4 la salida abierta, que es la que yo estoy conectando, en este caso en la entrada 6 del logo. Y a la célula le tengo que llevar este neutro que cruza por aquí en medio, que es la alimentación de neutro de la célula, porque necesitaría la alimentada por los dos lados. Eso es así. Luego, para las salidas me llevo también la fase y el neutro, pero fijaros que aquí me llevo 2 fases. Una fase que hago pasar por el cerrado de la seta y el cerrado del térmico. Esto es como medida de seguridad también. Considero en este montaje que mis 2 dispositivos de seguridad son el térmico y la seta, y yo quiero que cuando dispare el térmico o yo apriete la seta me corte la alimentación físicamente a los 2 contactores del motor, para que el motor, aunque yo programe mal, no pueda funcionar si la seta está pulsada o el térmico está disparado. ¿Vale? Es una medida de seguridad, sin más. Por eso hago pasar la fase de alimentación por esos 2 componentes. Las señalizaciones, como quiero que funcionen igual, o aunque yo apriete la seta y dispare el térmico, llevo otra fase separada, ¿no? Que viene por aquí, cruza por aquí y se mete en la entrada 3 y se mete en la entrada 4. Mientras que la que va a la entrada 1 y a la entrada 2 pasa por los 2 componentes de seguridad. Vale. Los unos de la salida se van puenteando con la tensión que yo quiero suministrar ahí. En este caso los he separado de 2 en 2 por esa razón que os digo, porque los contactores yo les pongo como medida de seguridad el térmico y la seta. El abierto de la seta lo tengo aquí para darle la orden al programa, y el cerrado es el que me garantiza por cableado que nunca le va a llegar tensión a las bobinas de los contactores en el caso de que yo apriete la seta. Es decir, que va a parar el motor sí o sí. Si no es por el programa, pues físicamente lo paro. Corto la corriente. Y luego, el neutro que va directo a las cargas, el neutro nada porque va directo, va puenteando todos los A2 como hemos hecho hasta ahora. Y esto también os sonará, ¿no? En las bobinas de los contactores, como es una inversión de giro, pongo el enclavamiento eléctrico, las incompatibilidades. La incompatibilidad se va a hacer en el programa, pero se hace también por cableado. También como medida de seguridad. ¿Vale? Para mí en este problema estos 2 contactos tienen función de seguridad, y los enclavamientos eléctricos o las incompatibilidades también tienen función de seguridad, por eso las hago cableadas.
Y así me aseguro que funcione. Y luego ya, las señalizaciones, nada, desde la 3 y la 4, con la otra fase que llegó directamente desde la protección, pasando por la salida correspondiente a los dos pilotos luminosos. Vale, ese es el cableado típico, pues cuando tengo una inversión de giro. Bueno, y como siempre, cuando se ve solucionado es muy fácil, ¿no? Pero el cableado realmente en los relés programables es fácil porque siempre es igual. Es todas las entradas puenteadas por arriba, la entrada correspondiente, y las salidas, le llevo la salida, el valor de tensión a la salida correspondiente y del otro borne de la salida la carga que quiero alimentar. El orden del comando en el logo tiene que ser también como en clase o puede ser cualquier sitio. El orden donde vas a colocar los comandos. Las funciones. Las salidas, dices. Sí, la parte de acá arriba que son los pulsadores, los comandos. Aquí en lo que es la parte de programación yo coloco las entradas y salidas todo como quiero. Exacto. No, lo único que tienes que tener en cuenta, que es lo que vamos a hacer ahora, es hacer primero el cableado para saber qué componente tienes en cada entrada. De hecho, vamos a ver ahora que lo primero que voy a hacer es en una tabla que tiene que llamar nombres de conexiones, yo a cada entrada le voy a dar el nombre de lo que tengo físicamente, para cuando programe saber exactamente qué función tiene cada entrada y no liarme, porque es relativamente sencillo liarse. No va a ser como el cableado que obligatoriamente tiene que tener. No, aquí como tú quieras lo puedes poner, como te sea cómodo. Vamos de hecho al programa y vamos a programar esto de aquí, ¿vale? Para que veáis cómo se podría programar. Nada, volvemos al programa de logo. Voy a borrar esto de aquí. Y nada, vamos a empezar como empezaríamos. Abrimos el programa. Os voy a enseñar todos los pasos que yo hago, ¿eh? Yo lo primero que hago de todo es archivo, guardar como, y le doy un nombre al ejercicio y le hago un primer guardado, para luego simplemente ir dando al símbolo del disquete y guardarlo para no perder nada. Esto lo voy a llamar portón. Portón de finca, por ejemplo. No le voy a poner la tilde porque a mí los nombres de archivo, poner una tilde me rechina mucho. ¿Qué? Aquí arriba, archivo, el menú que hay a la izquierda del todo. Seleccionas ese menú y pones guardar como. Nos sale esta pantalla, le damos el nombre. Buscáis dónde lo queréis guardar. Yo voy a ir a donde lo quiero guardar. Selecciono mi carpeta. Y le doy a guardar, sin más. Vuelvo a repetir, que alguno se me ha perdido. Aquí arriba, archivo. La opción guardar como. Archivo, guardar como. Os sale esa pantalla que es como el típico explorador de Windows y le ponéis el nombre y dónde lo queréis guardar. Y automáticamente ya os sale en la pestaña aquí el nombre del programa que le habéis dado, ¿vale? Yo ahora cuando vaya haciendo cosas simplemente voy a ir a dar aquí arriba al disquete y ya me lo guarda. O con control S también, ¿no? Que es el típico comando en inglés para guardar. Vale, venga, seguimos un poco más. Siguiente paso que hago yo, una vez que le doy el nombre al programa. Yo siempre me voy aquí a edición, nombres de conexiones. Es el siguiente paso que hago siempre. Edición, nombres de conexiones. Y me va a salir una tabla que es donde yo voy a meter el nombre de cada una de las entradas. Bueno, vamos a ello. Vamos a ver después que aquí puedo llegar desde varios sitios, ¿vale? La manera más directa es esta, nombres de conexiones, en edición. Me sale esta tabla donde tengo todas las entradas posibles hasta 24 y bueno, luego entradas de red y otras cosas que tiene, ¿no? Y luego lo mismo con las salidas.
Y aquí en esta casilla, en esta tabla es donde voy poniendo los nombres. Bueno, ¿qué nombres voy a poner? Pues yo lo que suelo poner es la marca del componente físico que tengo conectado y alguna palabra, algunas iniciales que me recuerde la función. Por ejemplo, aquí voy a poner S1 abrir, ¿vale? Porque es la llave o el pulsador que me produce la apertura. En I2 tenía conectada la seta que tenía por marca S2, entonces pongo S2 guión bajo seta. En la entrada 3 tenía el final de carrera B1, que es el final de carrera de cuando está cerrado. Pues pongo B1 cerrado. En I4 tenía el B2, que es el final de carrera de cuando está abierto. Pues pongo B2 abierto. En la I5 tenía el F3, que era el térmico, pues escribo F3-TRM, térmico se me hace ya muy largo para ponerlo ahí. Bueno, tengo cerrado, que es, vamos a ponerlo entero. Térmico. Y en la I6, o en la I6 tenía el B3, que era la célula. Yo aquí no le suelo poner tildes porque no me gusta en este tipo de etiquetas ponerlo. Vale. Hay autómatas de otras marcas que no te dejan utilizar ese símbolo. Entonces yo cogí la manía y... Pero bueno, podéis ponerlo si queréis, ¿eh? Es un atentado contra el español, pero bueno, me lo permito esta vez. Ya tengo las entradas, mis etiquetas hechas. Voy a poner las etiquetas de las salidas. Aquí que tenía K1M, que es cuando el portón abre, ¿no? K1M abre. Aquí tenía el K2M, que es el contactor que se activa cuando cierra. Y luego tenía P1, que aquí, pues, ¿qué podemos señalizar en P1? Puedo señalizar, por ejemplo, el marcha, que está en marcha. O el funcionamiento. P1 vamos a poner funciona. Vamos a poner FVNC, de que está funcionando el portón. Y en la Q4 tenía otro piloto luminoso que señalizamos aquí. Aquí puedo señalizar el paro, por ejemplo. Ya está, ya tengo hecha mi tabla de etiquetas. Yo he puesto esas de ahí. S1 abrir, S2 seta, B1 cerrado, B2 abierto, F3 térmico, B3 célula. Y luego en las salidas, K1M abre, K2M cierra, P1 fun, de funcionar, y P2 paro. Voy a utilizar el mismo de paro, voy a utilizarlo para las dos funciones, ya veremos luego cómo. Voy a hacer que cuando esté parado el encendido sea fijo y si salta el térmico que parpadee. Una ventaja que tengo aquí con la programación es que ya puedo hacer muchas más cosas que en el otro. Nada, está, le doy a aceptar aquí abajo y ya tengo mis etiquetas. Si yo ahora meto las entradas, fijaros que cuando meto la entrada 1 me sale ya con su etiqueta. De tal manera que cuando yo voy a hacer el programa, unir las conexiones, yo ya sé lo que es cada entrada, no tengo que andar mirando el esquema todo el rato. ¿Vale? Bueno, lo que hago de principio yo suelo meterlas todas por aquí. Eso ya son maneras de trabajar. A mí me gusta tenerlas todas ahí a la vista. ¿Vale? Y ahora meto las salidas, lo mismo. Las meto, por ejemplo, por aquí. Las 4 salidas que tengo. Vale. Bueno, truco. Edición nombres de conexiones, puedo llegar desde más sitios. Puedo llegar desde archivo, propiedades. Me sale esta pantalla, pero fijaros que aquí si me miro,
Es la pantalla de configuración del logo, la misma que hemos visto hoy ya varias veces. Si le doy aquí a nombres de entrada-salida, me sale la tabla, ¿vale? Esa es una manera. Otra manera, lo que hicimos antes. Si hago doble clic aquí encima del logo, si se me quita la ayuda, ahora, hacéis doble clic ahí y sigue siendo la pantalla de configuración. Si marco aquí a la izquierda nombres de entrada-salida, llego nuevamente a esa tabla con las etiquetas, ¿vale? Y creo que hay alguna manera más. Por aquí había alguna, bueno, cuando vaya a configuración, pues cualquiera de las opciones que me da acceso a ese menú de configuración, en la parte de la izquierda voy seleccionando la configuración que yo quiera, que una de ellas es el nombre de entradas y salidas. Hay otra que es bastante útil, que se suele hacer al principio. Si voy aquí, por ejemplo, a propiedades, que es esta que pone general, ¿vale? Y el comentario. En general le daría un nombre al programa y en comentario yo podría explicar en qué consiste el funcionamiento, de tal manera que el que en un futuro maneje la documentación de ese programa va a tener ahí explicado de qué trata todo, ¿vale? Bueno, seguimos con el programa. Tengo un motor con doble sentido de giro. Si recordáis el esquema de un motor con doble sentido de giro, tenía como 2 veces el esquema del relé autoalimentado, en este caso un contactor con marcha, paro y realimentación. El paro era común a los 2 sentidos de giro y luego tenía la marcha de cada uno de los sentidos de giro con su realimentación en paralelo y debajo ya las bobinas de los contactores con la incompatibilidad. Es lo que vamos a traducir aquí a funciones lógicas. La marcha, paro, realimentación, habíamos visto que era este bloque RS. Vale, relé autoenclavador. Ya el propio nombre me lo está diciendo. Relé autoenclavador y relé autoalimentado. Vamos a hacer una prueba con él. Una prueba muy sencilla para que veáis cómo funciona. ¿Vale? Voy a conectar estas 2 entradas con la primera salida para que veáis el funcionamiento, tengáis la idea. Hago las uniones, el abrir en el set, la seta en el reset y a la primera de las salidas que tengo le pongo la salida del bloque. Y le doy al F3 de simular. Si yo le doy ahora una pulsación en S1 y suelto, se queda conectado, ¿no? Ha hecho lo mismo que hago yo cuando pulso un pulsador de marcha. Pulso la marcha y la salida se queda conectada. Si yo ahora pulso el paro, que en este caso sería la seta, se para. Es decir, tengo marcha en el set y paro en el reset. Es el marcha-paro con realimentación, que hemos hecho 1000 veces. Pero en programa, en bloques de programa. ¿Vale? Esto es importante tenerlo claro porque muchos de los programas los vamos a basar en esto. Igual que en los esquemas cableados, muchos de los esquemas se basan en el marcha-paro realimentación. Aquí muchos se basan en el bloque ese relé autoenclavador, en el bloque RS. ¿Vale? Simplemente, si te acercas por la salida con el cursor, mira para la pantalla. Si yo me acerco aquí, al cursor se pone un cuadradito azul, ¿no? Pinchas el botón izquierdo del ratón y arrastras. Y donde lo sueltes te lo va a conectar. ¿Vale? Yo aquí no tengo nada ahora para poder conectar, pero si suelto por aquí, me conecta. ¿Vale? Me acerco, sale un cuadradito azul, pincho con el botón izquierdo y arrastro sin soltar. Y suelto donde yo quiera conectar. Bueno, así es como funciona la RS. Entonces, para este ejercicio del portón concretamente, lo que vamos a hacer va a ser, utilizo una RS con la apertura, ¿vale? Ahí voy a meter una RS. Voy a meter otra RS con el cierre. Vamos
Vamos a apartar un momento estas salidas para acá. Esta por aquí. ¿Vale? Un relé autoenclavador para la apertura y un relé autoenclavador para el cierre. Y voy a ir dándole las condiciones de conexión y desconexión de cada uno. ¿Qué es lo que me activa la apertura? La apertura me lo activa el S1 de abrir, ¿no? Voy a poner una puerta OR porque va a haber una condición más. Yo sé que la célula fotoeléctrica también me va a producir la apertura. Entonces, como sé que voy a tener más de una orden de apertura, lo que hago es poner una puerta OR. ¿Por qué pongo una puerta OR y no una puerta AND? Esto creo que lo comenté el otro día también. ¿Por qué una puerta OR y no una puerta AND? Venga, en estas clases cuando estoy dando ahí la trisca, estas cosas las digo. ¿Por qué una puerta OR y no una AND? Serían condiciones que en cableado estarían en paralelo, es decir, que basta con que se dé una de las órdenes para que se abra, ¿no? Basta con que yo pulse la llave o basta con la célula. Si pongo una puerta AND, estoy obligando a que las dos condiciones se cumplan a la vez. Sería como la conexión en serie en el cableado. Y entonces la célula solo funcionaría si yo a la vez estoy pulsando la marcha. Y lo mismo, si quiero abrir con la llave, pues solo podría abrir si además estoy interrumpiendo la célula. Y eso no es lo que yo quiero hacer. Lo que yo quiero hacer es que con cualquiera de las dos órdenes, me basta con una, se abra. Y eso es como funciona una puerta OR. Esa es la lógica que tiene la puerta OR. Entonces voy a poner esa primera orden de apertura ahí. Para las órdenes de paro exactamente lo mismo. Como voy a tener varias órdenes de paro, voy a poner también una puerta OR. En este caso, con el reset, que es donde entran las órdenes de paro. Vale, eso va a ser la estructura fundamental. Y esta la puedo replicar para el otro movimiento. Yo puedo coger aquí, hago copiar, o aquí en edición, ¿no? Yo lo hago con control C, ¿vale? Y ahora con control V pego. Lo bueno de utilizar el ordenador es que me permite estas cosas. Y así me ahorro tiempo. Esta estructura la voy a replicar aquí. Una puerta OR para la activación y una puerta OR para la desactivación. Ahí estamos. Movimiento de apertura y el movimiento de cierre. La seta, por ejemplo, la seta me va a parar todo, ¿no? La seta va a ser una orden de parada de la apertura y tengo que meterlo también como orden de parada al cierre, ¿no? Tengo que hacer una unión de la seta con el reset del cierre. Eso sería un paro general. Entra en uno y entra en otro por el reset, me lo para todo. Venga, preguntas hasta aquí. Vale, ya tengo la orden de abrir del portón y tengo una de las órdenes de parada. ¿Qué otras órdenes de parada tiene la apertura del portón? Está abriendo y ¿cuándo se para el portón? ¿Cuándo deja de abrir? Cuando ya se abrió del todo, ¿no? Y eso lo detecto con el final de carrera de que está abierto, con el B2. Es decir, el B2 lo que tiene que hacer es pararme la apertura. Bueno, aquí se me cruzó la línea, pues le doy a la flecha, selecciono el cable y lo voy a separar para que se pueda ver claramente. Ahí está. Vale. Ya tendría el control del primer movimiento, que es la apertura. Orden de activación o de marcha de la apertura, la llave o el pulsador que tenga para abrir. La parada, la seta, porque me lo para todo, es una orden de paro. Y tengo otra orden de paro que es el final de carrera de cuando se abre, que me tiene que parar también la apertura del motor. Vamos con el cierre.
¿Qué es lo que me ordena el cierre? Venga, alguno de los que llegasteis a hacer el portón cableado. ¿El B1 directamente? Yo creo que le metíamos... Yo creo que el B1 es para el cierre, ¿no? No para activar el cierre. Es para pararlo. El B1 va a ir aquí. El B1 la función que tiene es parar el cierre del portón. Iría como señal de reset. Vale. Espera, voy a ponerlo aquí. Por ejemplo, ahí. Eso es lo que hace el B1. Me para el cierre. ¿Pero qué es lo que me activa el cierre? En el portón que hicimos cableado era por tiempo, ¿no? Se abre el portón, en cuanto abre empieza a contar 5 segundos, 10 segundos y a partir de ahí le da la orden de cierre. Es decir, necesito un temporizador. En este caso retardado la conexión. Bueno, pues vamos a meter un temporizador. Me voy aquí a las temporizaciones y el primero de todos es el que vamos a utilizar por regla general. Retardo la conexión. Va a ser una orden de activación, pues la pongo por aquí. Bueno, en el cierre yo creo que voy a tener una única orden de activación del cierre, entonces esta puerta OR la puedo quitar, ¿vale? Porque aquí solo tengo una orden, más sencillo. Voy a hacer aquí un poco de espacio, voy a mover esto para que me quepa bien el temporizador, lo bajo para acá y lo uno como orden de, aquí, como orden de activación al set, ¿vale? Para configurar el temporizador a la conexión, entro dentro, le hago doble clic al bloque y le pongo aquí, por ejemplo, 5 segundos. El formato que tiene es segundos, centésimas de segundo, ¿vale? Aquí a la derecha tendría centésimas. Si quiero poner 1,5 segundos, tendría que poner 1 y en la derecha 50, porque medio segundo son 50 centésimas de segundo. Puedo también cambiarlo para temporizaciones más grandes. Puedo tener minutos y segundos o puedo tener horas y minutos. Igual que los que utilizamos en cableado, que tenían una rosquita que me selecciona el margen grande, digamos, pues sería esto de aquí. Y el margen pequeño es el valor que yo le meto. Estamos en segundos, centésimas de segundo. El tema de la remanencia. Si yo activo la remanencia, cuando yo le quite alimentación al logo y se la vuelva a dar, él retoma la temporización en el valor en el que estaba. Si la entrada sigue activada. Vale, no me hace falta porque en esto no haría falta. Para un portón. Y le doy a aceptar. Y ya me aparecen los 5 segundos ahí escritos debajo en verde, ¿no? ¿Qué entrada es la que me va a alimentar el temporizador? ¿Qué entrada me va a alimentar el temporizador? Cuento tiempo cuando el portón está abierto. ¿Qué elemento me dice que el portón está abierto? El final de carrera, ¿no? El final de carrera es el que me detecta que el portón está abierto. Pues tengo que alimentarlo entonces desde el final de carrera. A ver si me deja. Voy desde el otro lado, desde ahí hasta ahí, ¿vale? Se conecta por la entrada TRG, que es la única entrada que tiene ese bloque. Pues nada, ya tengo la activación del cierre del portón. Más cosas que me falta por meter por ahí. Tenía un térmico, ¿no? Que era una orden de parada. El térmico, al igual que la seta, es una orden de parada de los dos. Entonces, voy a hacer un poco de espacio aquí para poder meterlo y que me quede bien. Voy a mover esto, todavía me quedan cosas por hacer, pero selecciono todo esto y lo voy a... No, voy a seleccionar esto de aquí y lo voy a bajar un poco. ¿Vale? Y ahora meto por aquí el térmico. El térmico es una señal de paro de la apertura. Vamos a intentar poner las líneas para que no se crucen. La selecciono y la desplazo ahí. O mejor casi para el otro lado. Mejor queda para aquí. Y es una señal también de paro del otro movimiento. Tengo que sacar una línea de aquí
aquí. Vale, y no me gusta mucho cómo queda, entonces esto lo voy a desplazar. Todo esto lo voy a desplazar para acá. Vale. No sé por qué me salió esto ahora aquí. Ah, vale. Correcto, sí. Esto es para ver ahí más datos del temporizador. Gracias. Ya tengo ahí el paro por el térmico también. ¿Vale? Que va a la puerta OR, que me frena los dos. Tengo otra orden de paro también, que no es una orden de paro, pero que lo tratamos igual que una orden de paro, que es el tema de la incompatibilidad. ¿Cómo se hace la incompatibilidad en los bloques de programación? Pues se trata exactamente igual que si fuese un paro. Fijaros que en cableado de alguna manera hago lo mismo que con un paro, ¿no? Pongo un contacto cerrado en serie. Pues aquí es lo mismo, lo que hago es llevar desde la salida 2, la conecto con el reset de la salida 1 y la salida 1 la conecto con el reset de la salida 2. Así es como hago la incompatibilidad en la programación. Yo esta línea la puedo cortar o la puedo sacar para afuera. Cuando tengo solo dos incompatibles, pues las dejo así y así se pueden ver enteras y no cortan nada, ¿vale? Haríamos eso de ahí. Esas son las incompatibilidades. Y me queda por meter, ¿qué me queda? La célula, ¿no? Bueno, la célula, ¿qué es lo que tiene que hacer? La célula lo que tiene que hacer es parar el cierre y activar la apertura. Parar el cierre y activar la apertura. Bueno, nuevamente voy a tener problemas de espacio, pues nada, selecciono por aquí, muevo las cosas para abajo. Lo bueno de este programa es que yo si selecciono todo bloque y lo desplazo, me lo mueve sin problema. Me queda a veces alguna línea por ahí descolgada, pero bueno, la selecciono y la recoloco. Ahí. Y la célula pues la meto aquí en medio. La célula me va a dar una orden de apertura. Y me tiene que dar una orden de paro al cierre. Pero tengo un problema. Fijaros que no me quedan entradas en la puerta O. El problema, ¿no? ¿Qué hacemos si no me quedan entradas en la puerta O? Meter otra. Meto otra a continuación y ya tengo más entradas. Pues nada, metemos otra. Voy a hacerle aquí un poco de hueco, desplazando esto un poco para la derecha. Bueno, recolocando aquí cables y la meto, por ejemplo, por aquí. Selecciono una puerta OR. La meto aquí en medio. Y nada, esta la pongo aquí y ya tengo 3 entradas más. Esa es la manera de aumentar entradas de una puerta lógica, de una OR o de una AND. Exactamente igual. Pongo una continuación de otra y todas las entradas de las dos es como si fuesen de la misma. Simplemente ahora conecto cualquiera de estas entradas con la célula. Aquí. Y ya está. Me queda el cable por aquí chunchurro. Vamos a ver cómo recolocamos esto si no cortamos conexiones, que para eso está lo de cortar conexiones. Estas las puedo alinear verticalmente, que creo que ya están, pero por si acaso ahí. Y aquí me queda esta conexión. Se la puedo poner ahí. Y esta de aquí. Bueno, vamos a dejarla. Me convence mucho, pero para que se vean todas las conexiones que hay. Que de cables en un momento, ¿eh? Me quedan todavía las señalizaciones. Bueno, si no señalizamos el térmico, la señalización es muy fácil.
Muy fácil. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, la señalización de paro. Vamos primero con la de marcha. Bueno, está en marcha cuando ¿qué? Cuando está funcionando la apertura o cuando está funcionando el cierre, ¿no? O realmente cuando está contando el tiempo y está abierto y va a cerrar, también está funcionando. Es decir, yo aquí pondría una puerta OR porque voy a tener 3 condiciones de funcionamiento distintas o alternativas. Y digo que va a funcionar cuando está abriendo, cuando está cerrando también. Ya tengo 2. Y me falta la tercera, que es cuando está contando el tiempo también realmente está funcionando porque, bueno, está en el ciclo, ¿no? Se va a cerrar. Cuando está contando el tiempo es cuando está pulsado el final de carrera de abierto, ¿no? Ahí también considero que está funcionando. Pues sacaría otra línea para aquí. Da que no tengo líneas ahora aquí. Bueno. Poco me gusta esta ahí, pero bueno, no hay otro. Si la pongo por aquí, vale, así mejor. Vale, ese sería el funcionamiento. ¿Cuándo está parado? ¿Cuándo está parado? Cuando no está funcionando, ¿no? Pues ya está, una vez que tengo señalizado el funcionamiento, para señalizar el paro, lo que puedo poner es una negación aquí, cojo una puerta NOT, la pongo aquí delante y lo saco de la puerta OR. O incluso a continuación de la salida también me valdría. Bueno, un momento, vaya pedazo de programa, ¿no? Que nos quedó. Vamos a probarlo, a ver si funciona. Vamos a hacer aquí primero algún ajuste para la simulación. El de abrir. Pincho 2 veces encima y voy a escoger pulsador con contacto normalmente abierto. Es pulsar 2 veces. Pestaña de simulación, pulsador normalmente abierto. La célula puedo dejarla para simular como un interruptor, ¿vale? La seta la voy a dejar como un interruptor, el térmico también. Y los finales de carrera también. Voy a poner solo como pulsador el de abrir. El resto como interruptores. Vamos a ver a la simulación. Bueno, le damos a la apertura. El portón se está abriendo. ¿Está abriendo hasta qué? Hasta, bueno, vamos a suponer que entramos con el coche en ese momento. Interrumpimos la célula. Y nada, ya entramos, deja de dar la célula. Llega al final de carrera de que está abierto, que es el B2. Se para, empieza a contar el tiempo. Y a los 5 segundos le da orden de cierre, ya está cerrando. Al estar cerrando el final de carrera de abierto lo suelto, porque ya se está cerrando, y hasta que llega el B1, que sería el final de carrera de cerrado, ¿no? El que tengo abajo. Le doy y el portón ya se para completamente. Vamos a hacer otra secuencia. Vuelvo a dar a abrir, va a entrar otro coche. Le doy a abrir, se está abriendo, suelto el final de carrera de que está cerrado, porque ya se está abriendo. Meto el coche, le doy a la célula y voy a dejar el coche en medio. El portón sigue abriendo, llega al final de carrera de abierto y el coche está en medio. Bueno, llega a los 5 segundos y el portón no se cierra, porque la célula impide que se cierre, ¿no? La célula, fijaros que me está dando un reset al cierre, con lo cual, aunque yo le estoy dando orden de marcha al cierre, como prevalece siempre el paro respecto a la marcha, prevalece el reset. Sal fuera, sal fuera.
como prevalece el reset respecto al set, es decir, el paro respecto a la marcha, hasta que yo no libere la célula no se va a cerrar. Si yo ahora quito el coche y libero la célula, fijaros que inmediatamente ya se empieza a cerrar. Si lo vuelvo a meter, vuelve nuevamente a abrirse. ¿Vale? Y bueno, ya se quitó el coche y empieza a cerrar, se libera el final de carga de abierto, está cerrando, vamos a suponer que salte al térmico, se para, tendría que darle nuevamente a abrir para reanudar el ciclo, y lo mismo con la seta, ¿no? Que es orden de parada. Si está, por ejemplo, abriendo y le doy a la seta, pues aunque yo le vuelva a dar a abrir, el portón se queda parado en la posición que tenga en ese momento. Bueno, ya por añadir algo más, vamos a señalizar, por ejemplo, cuando dispara el térmico, ¿vale? Y vamos a hacerlo sobre la misma señalización de paro, es decir, vamos a meter dos señalizaciones en una misma salida. Eso lo puedo hacer, pues haciendo una, por ejemplo, que me quede fija y otra que me quede con parpadeo, sería la forma de hacerlo. Bueno, a ver cómo podemos hacerlo. Antes de eso voy a cortar aquí alguna línea, porque se me está quedando esto como con mucha... La manera de cortar las líneas. Vais aquí arriba y donde pone deshacer, unir conexión, le dais ahí. Y ahora simplemente veis que el icono cambió por una flechita con una tijera. Voy a seleccionar las incompatibilidades y las voy a cortar. Las incompatibilidades, exactamente. Pincho ahí encima. Fijaros que me quedo con un conector de salida y otro de entrada. Y voy a pinchar también en esta de aquí. ¿Vale? Ahora simplemente sería recolocar esos conectores donde no me pisen nada, por ejemplo ahí. Aquí, este tercer icono de aquí, el que pone deshacer, unir conexión, o con el F11 del teclado. Y aquí, por ejemplo, donde llegan, pues también para que no se me pise con la línea, pues lo bajo un poco, ¿no? Lo selecciono y lo separo para que... Pero lo que me pone es como una línea de salida y otra de entrada. En la salida me dice el número de bloque y el número de entrada al que va, y en la llegada me pone de dónde viene. Es como lo que hay en los planos, ¿no? Cuando pongo la línea que continúa para el otro plano, más o menos la misma idea. Vamos a poner entonces la doble señalización. Para hacer un parpadeo, la opción que me da aquí el logo o el bloque que tengo que utilizar es el generador de impulsos asíncrono. Vale, ¿cómo funciona este bloque? Vamos a probarlo con una entrada separada aquí. Pulso encima y le tengo que decir el tiempo que quiero que la salida esté encendida y el tiempo que quiero que esté apagada. Y él me va a hacer una señal cíclica. ¿Vale? Voy a decirle que quiero que esté medio segundo encendido, le voy a meter 50 centésimas de segundo, que es medio segundo, y medio segundo apagado. Le meto 50-50 en la casilla de la derecha. TH es el tiempo a valor alto y TL el tiempo a valor bajo. Y le doy a aceptar. Voy a probarlo primero con otra salida, para que veáis cómo funciona. Le meto aquí una salida y le meto otra entrada, también separada para probar. La entrada la conecto por donde pone EN. EN es de Enabled, habilitado en inglés, que es lo que va a hacer que funcione. Le doy al F3, fijaros que si yo activo esta entrada que metí ahí, la salida está continuamente parpadeando. No tiene más misterio. Si le meto valor 1 en la entrada, la salida parpadea. Con esos tiempos que yo le he puesto ahí. Pues nada, borramos esto y lo vamos a meter en su sitio. Vamos a desplazar esto para acá. Y ahora viene el problema. ¿Cómo uno yo el parpadeo? Bueno, este parpadeo que va a ir con el térmico, voy a unirlo ya aquí. ¿Vale? Y nuevamente tengo una línea por aquí muy fea.
No sé cómo podríamos cortarlo. Yo creo que igual si selecciono aquí y la desplazo, que me quede encima de esta, no me deja. No me deja, no. Como estoy con el zoom es muy complicado. Bueno, lo que voy a hacer va a ser cortarla. Y ya está. Y ahora ya la puedo poner donde quiera. Dejo eso por ahí. Y aquí ya me dice que llega de la I5. Vale. Bueno, ¿cómo uno todo esto? Tengo una señal por aquí que va a ser una señal permanente de paro, porque cuando dispara el térmico está parado, pero a la vez tengo que señalizar con una intermitencia. Si yo pongo, por ejemplo, una puerta OR, pues no me vale porque una puerta OR, fijaros que cuando esté parado, si yo meto aquí y disparo el térmico, fijaros que aquí está parado, ¿no? Me tiene encendido el paro. Si yo disparo el térmico, vale, la salida del relé del generador asíncrono está parpadeando, pero como tengo un 1 permanentemente de que está parado en la otra entrada, no me parpadea. Bueno, pues para eso tenemos otra puerta lógica que no sirve prácticamente para nada, pero para esto sí, que es la puerta SOR. La puerta SOR, la salida solo está activa si tiene una única entrada activa. Pues me puede servir para solucionar eso. Si yo la pongo, aunque yo tenga activa la entrada del paro, me va a parpadear con la otra entrada cuando esté a 0. Fijaros que si yo ahora activo la simulación y le doy al térmico, fijaros que ahora sí que parpadea, ¿no? Parpadea al revés que el generador asíncrono, pero bueno, me da igual que donde tenga que hacer el 1 haga el 0. El caso es que parpadea, que es lo que yo quiero. Vale, de esa manera es como puedo hacer la doble señalización fija y parpadeante. Fijaros que si yo ahora quito el térmico, efectivamente, si lo rearmo, sigue señalizando el paro, pero ahora de manera permanente. Vale, ahora ya tendría la señalización completa. Con una lámpara, 2 señales distintas. Bueno, pues ese sería el problema del portón. Vale, sé que es un problema ya más complejo. Lo interesante es que lo miréis luego con calma y veáis cada una de las partes, el sentido que tiene. Vale. Al final, todo se centra en un bloque de relé autoenclavador o RS con la apertura, otro bloque RS con el cierre y por la parte de set, la entrada de set le meto las órdenes de marcha y por la entrada de reset las órdenes de paro. Igual que hacíamos en lógica cableada, tengo que pensar dentro del problema cuáles son las órdenes de marcha y cuáles son las órdenes de paro. Vale. Bueno. Está grabado, os va a quedar ahí para que lo podáis mirar luego con calma. Os voy a subir ahora el programa, el cableado y el enunciado a una publicación allí del Classroom también para que lo podáis mirar y lo podáis consultar y demás. Vale. Y os subo también el programa por si no lo había subido para que lo podáis bajar.